Que Dios les bendiga en esta noche de estudio bíblico. Le damos gracias al Señor que nos permite reunirnos una noche más a estudiar las Escrituras, que como ellas mismas revelan, nos pueden hacer sabios para la salvación. La Escritura leída y estudiada y luego aplicada es de bendición para aquellos que se ejercitan en ella. Podemos recibir la palabra y no ejercitarnos en ella. Entonces se vuelve peligrosa la Escritura, porque se vuelve que en un elemento de juicio. El juicio de Dios va a caer sobre aquellos que, conociendo las Escrituras, las echan a sus espaldas. Pero hay gran bendición en recibir la palabra de Dios y caminar en esa verdad. Digo esto porque estamos estudiando que los 10 mandamientos, la traducción sería las 10 palabras, y la semana pasada, por la gracia de Dios, comenzamos el 5º mandamiento que tiene promesa. Y cuando Dios dice cosas en sus palabras para tomarlas en serio, este mandamiento sigue vigente todavía también. Es un mandamiento con promesa y es algo serio. Pero tampoco quisiera también mencionarles, hace 3 días hubo un accidente donde 20 misioneros se dirigían a Tanzania y tuvieron un accidente automovilístico y de los 20 murieron 11 y 8 están heridos, en peligro de muerte. Vamos a orar por las familias de aquellos que murieron haciendo la obra del Señor, y vamos a orar también por aquellos que están luchando por sus vidas en el hospital ahora mismo, y por las familias de ellos que están con ellos ahí en Tanzania. Cuando uno se envuelve en las misiones, hay un riesgo y cosas suceden. A veces hay situaciones deliberadas, pero a veces también hay accidentadas, como esa, que fue que el camión fue impactado o impactó, se volcó. Y ellos estaban cantando en ese momento, hay un video de ellos cantando, lo que estaban cantando antes del accidente. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y algunos de ellos cantando esas palabras con alegría, y tú lo puedes ver en el video que nos enviaron de la voz de los mártires. Algunos de ellos cantando cruzaron el río con una alabanza en sus bocas. Antes de ser recibido por su Padre. Para nosotros los cristianos, solamente hay un segundo de un paso al otro. Nosotros tenemos una mejor esperanza. Los cristianos, cuando mueren, no son víctimas, son victoriosos, ya sea por accidentes, ya sea por aflicciones o persecuciones o peligros o espadas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Padre, te ruego, Señor, que tú bendigas a las familias de nuestros hermanos y tú consueles los corazones de los que acá quedan, que luchan con el dolor y con la vida en este mundo
que nos parece lleno de incertidumbres, pero que sabemos que no son incertidumbres nada. Tú sabes la manera con que cada uno de nosotros, tus hijos, te glorificaremos por nuestras muertes. Pero consuela a los que quedan y luchan con una pérdida temporal que es dolorosa. Y te ruego también que tiendas tu brazo sobre nuestros hermanos que luchan por sus vidas en el hospital y por sus familias que también oran y suplican, Señor, que tú les concedas salud a los que quedan. Señor, ¿a quién iremos? ¿Quién tiene respuesta para estas cosas? ¿De quién es el poder? Todo te pertenece a ti. Todo viene de ti y va a ti. Señor, envía de tus consolaciones prometidas a nuestros hermanos y hermanas y a los padres, amigos, esposos e hijos e hijas de estos hombres y mujeres temerosos de ti y apartados de mal. Y danos a nosotros un corazón que te busque, que te tema, que te alabe, que aprenda a negarse a sí mismo. Rompe, Señor, comodidades en nuestro corazón. Rompe también con cualquier práctica de pecado o cosas que te desagraden en nuestras vidas, porque tuyos somos. No queremos, Señor, en ninguna manera, que ni yo ni ninguno de los que aquí se encuentran y nos escuchan, tengamos que mirarte con vergüenza, sino que te miremos siempre con expectativa y gozo, porque tú eres nuestro consolador. En el nombre de Jesús. Ahora también te ruego que nos hables por tu palabra y hables a mis hermanos y hermanas en la fe del Hijo de Dios, los que se han dado cita y los que debido a situaciones adversas están en sus casas cuidando enfermos o alguna situación. Habla a sus corazones y habla en nuestro. Capacítanos y capacítalos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como mencionamos la semana pasada, estábamos discutiendo y contestamos las preguntas siguientes. Contestamos la pregunta de ¿cuál es el resumen de los 6 mandamientos que contienen nuestros deberes para con los hombres? Y pudimos decir que el resumen era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y hacer a los otros lo que querramos que ellos nos hagan. Luego preguntamos cuál es el 5.º mandamiento y dijimos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La próxima pregunta, que fue la 118, ¿qué se da a entender por padre y madre en el 5.º mandamiento? Y contestamos que no son tan solo los padres naturales de los que se habla aquí, sino de todos aquellos a quienes Dios ya ha puesto personas a su cuidado, tanto en edad como en aptitudes, y especialmente que por las ordenanzas de Dios están sobre nosotros en lugares de autoridad. Mostramos por las Escrituras que el nombre Padre se usa no tan solo con el Padre natural, sino con estas personas de autoridad. También comenzamos a contestar la pregunta: ¿por qué son llamados
padre y madre, aquellos que Dios ha puesto para cuidarnos o para responsabilizarse de nosotros. Y dijimos que era para que ellos comenzaran a tener y a expresar un amor y ternura por aquellos que habían sido puestos bajo su cuidado. Y también para que aquellos que están bajo su cuidado comiencen a mirar a los que están por encima de ellos con buena voluntad y alegría, de manera que cumplan con los deberes que la palabra enseña cuando obedecen a aquellos que Dios han puesto a cuidarlos, como si lo hicieran con sus padres. ¿Ven? Leímos el texto acerca de un Dios y Padre. Leímos el texto de 2 de Corintios 12:14, que es el que vamos a comenzar hoy. 2 de Corintios 12:14. Vaya conmigo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia, a los corintios. En 2 de Corintios 12:14, y allí dice: he aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Cómo se llamó Pablo a sí mismo en ese momento? Un padre. ¿Para quién? Para los corintios, porque ¿a quién usó Dios para abrir esas iglesias en Corinto? Al apóstol Pablo. ¿Eh? Y dice ahí claramente lo que la intención de aquello que Dios pone a su cuidado. Cuando un padre y una madre natural tienen un hijo, comienzan a alimentarlo, a vestirlo, a limpiarlo, y el hijo le puede pagar. Compran para él tal vez un lugar donde dormir, proveen un techo que cobije su cabeza, y lo hacen, si son padres buenos y madres amorosas, con gozo. Escuche bien, con gozo, porque son suyos. Sí, a veces los tenemos, y si nuestro corazón está desviado y no tenemos afecto natural, podemos entonces ver a los hijos como una ¿qué? Como una carga. Los vemos como una pesada carga o como un estorbo en nuestra vida, mostrando la clase de corazón que tenemos. Eso solamente no habla del hijo. ¿De quién habla eso? Vivimos así en un tiempo donde se asesinan tantos niños, porque se ha levantado una generación que ha sido criada por este gobierno ateo, sin afecto natural. Y digo ateo porque es un gobierno donde sacaron la Biblia de la escuela. ¿Y qué enseña la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Pero promueven la Biblia en las prisiones, cuando ya los que están adentro no tienen. Y el 80% de los que están allí no tuvieron papá. Y si tuvieron mamá, la mamá se dio cuenta que no podía llevar todo. Y no es como dicen muchos, es que fue madre y padre. Eso es imposible. Pues si fue madre y padre, fue una mala madre y un mal padre, porque su hijo terminó en prisión.
Pero si fue madre, hizo lo que debía, gloria a Dios. Pero el 80% de las personas en las prisiones, estadísticamente, es por la falta, no de la madre, sino por la falta de ¿quién? Del padre. Lo que indica que la posición del padre en el hogar es de gran importancia y peso. Hay madres que se esfuerzan y su labor es encomiable, pero el diseño de Dios para criar a un hijo envolvía a la madre y al padre. Y esto es fuerte porque a veces los padres se excusan, no, yo salgo afuera y proveo. Pero una vez entras a casa, tú debes instruir. ¿Quién instruye al niño? Después que el papá llega a la casa, cuando el papá no está en la casa, ¿quién le instruye? La mamá. Pero cuando el papá llega a la casa, ¿quién le instruye? El papá. Y entonces ese niño va a aprender a cómo ser un hombre. Y va a aprender a cómo ser un esposo. Y esa niña va a aprender qué clase de hombre quiere en el futuro y qué clase de hombre va a buscar. Y si el papá no es un buen modelo, posiblemente hay una gran posibilidad de que se consiga un papá como el suyo, un esposo como el suyo, como su papá, y reciba muchas sinsabores, tristezas, porque no tuvo un modelo que observar. Amigos, la mayoría de las personas se excusan en esto. Yo hice todo lo posible, pero me salió así. Eso puede suceder. Escuche bien, eso puede suceder. Pero por lo general, cuando las personas dicen yo hice todo lo que podía, es mentira. Es que tú no entiendes, que no tenías tiempo exacto. Le diste más importancia a las cosas temporales que al alma eterna de tu hijo o de tu hija. Qué fuerte, ¿no? Entonces, tengo que venir yo, que también he recibido cantazos con respecto a eso, y a lanzar una palabra real que nos afecta a todos, que nos amonesta a todos, porque yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos pecado en esa área y pudimos haber hecho más, pero o no nos preocupábamos, o estábamos muy cansados, o no le dimos la importancia en el tiempo que merecía, porque lo dejábamos para después, y después, y después. Entonces vemos el fruto y no lo comemos, y el fruto es doloroso. Y es triste. ¿Ven? Dios nos hará responsables de todo eso. Ahora, vemos aquí que Pablo sí se preocupaba e iba a las iglesias como un padre, aunque y las cuidaba y oraba por ellos y trabajaba a veces, y lo que ganaba trabajando se lo daba a quién, a ellos. Se desgastaba como el vino derramado como libación por aquellos que Dios había puesto a su cargo, padre y madre. Así nosotros nos debemos derramar por nuestros hijos. Tu amigo que me escucha de los redes, porque aquí los que me están escuchando ya todos sus hijos están criados. Criados, casados y con hijos. ¿Verdad? Pero queda otra generación a la cual podemos dar ejemplo. Se levantan nuestros nietos.
y todavía nuestros hijos están vivos. Y cuando la vida los golpee, nosotros estamos para darle una palabra y una ayuda a su tiempo. Porque todavía no hemos muerto. Todavía Dios no nos ha llamado. Significa que todavía Dios tiene algo para nosotros en este mundo con respecto a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia y a la iglesia y a todos aquellos que Dios pone bajo nuestro cuidado. Somos responsables como padres. Pablo lo era. Él proveía para sus hijos, así como un padre debe proveer y una madre a sus hijos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos del 7 al 8 y 11. Pablo dice cómo él fue con la iglesia. Y pienso que, así como él fue con la iglesia, los pastores, los diáconos, los maestros deben ser cada uno con aquellos que pone Dios bajo su cuidado. Pero también los padres y las madres deben ser con sus hijos, con sus nietos. Y si Dios te pone, por ejemplo, en un lugar de función aquí en la iglesia, Él nos enseña un modelo de cómo tú y yo podemos ser. El tipo de corazón que debemos tener. Pablo dice en el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros. Tiernos. ¿Ve? Ahora imagínense, nosotros honrar a un padre tierno es difícil. Y a una madre, mamá, mother, eso es difícil. Hay que honrarlo aunque no sea tan tierno y la mamá no sea mother o maternal. Hay que honrarlo como quiera. Tú eres hijo y tú, tal vez tus papás están vivos y tienes que honrarlo hasta el fin, aunque no sean tan fáciles. Pero cuánto más fácil es cuando la persona ha mostrado esa ternura. ¿Qué significa la palabra ternura? ¿Alguien me podría decir? ¿O me podría dar un ejemplo de lo que significa la palabra ternura? Cariño, dice una hermana, suavecito con uno. ¿Quién más? A ver, usted diga, esto es una pregunta abierta. La hermana dice delicado, o sea, cariño, suavecito, delicado. ¿Alguien más? Alguien tierno. Para que se tengan una idea, los niños ¿cómo son? ¿Ve? Suavecitos y hay que tratarlos con delicadeza porque cuando vienen pequeñitos pueden pasar cosas si somos muy bruscos. Dios quiere que nosotros seamos igual con nuestros hijos y con nuestros semejantes en la iglesia y con la iglesia. Tiernos. Pablo era tierno. Significaba que no aplicaba disciplina. Un padre solo es tierno. O sea que el padre tiene que ejercer diferentes funciones y la madre tiene que ejercer diferentes funciones. Y a veces tiene que amar con firmeza. A veces ama blandito y eso nos gusta, pero a veces ama de tal manera que nos sentimos incómodos. Veamos al águila y cómo ama a sus hijos cuando les incomoda el nido sacando las plumas y lo que queda son que espinitas o vidrios, cristales que usó como fundamento, con el propósito de que el hijo no se acostumbre a ser un mantenido y levante las alas y vuela, vuela papá. O como dice un padre amoroso, hijo, si vas a estudiar yo te ayudo a pagar, pero si no, hijo, yo te amo. Vete y búscate un trabajo y vete de aquí porque yo no mantengo vago. Amor. ¿Entiendes? Eso es amor. Pero cuando nos volvemos
todo ternura y no somos firmes, ¿qué hacemos? Criamos un hijo que avergüenza. Criamos un hijo que avergüenza. Que nos avergonzará en el lugar de compras o en el supermercado. Porque el hijo hace lo que le da la gana. Porque no somos firmes. Obedece a quien sea menos a nosotros. O la hija. Porque esto va tanto en chicos como en chicas. Pablo dice, fuimos tiernos con vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto. Ahora está diciendo la razón por la que él era tierno. Él tenía un afecto grande por la gente de Tesalónica, por la iglesia en Tesalónica. Él tenía un afecto grande porque ellos eran del Señor. Y el Señor los había puesto a su cuidado y él tenía un afecto grande. Hermanos, imitemos eso. Seamos tiernos, pero tengamos un afecto grande para con nuestros hermanos. Dios nos manda. Hermano, es que se me hace difícil ser afectuoso y mucho menos grande. Si no tienes algo, ¿qué puedes hacer? Si tú no tienes algo, ¿qué tú puedes hacer? Dime. Mire, es que no sé qué dice el Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Es que me falta amor. ¿Qué dice el Señor? Yo derramaré sobre ti poder, amor y dominio propio. ¿Por qué? Por su Espíritu. Su Espíritu nos capacitará. Nos falta algo, pedimos. Y el Padre, que ama con gran ternura, nos ayudará, nos dará aquello que no poseemos. Pero la pregunta es, ¿lo buscamos con fervor y esmero? ¿O simplemente lo dejamos y lo buscamos sin mucho esfuerzo? Porque tal vez me cueste mucho o porque tal vez me ponga en una posición donde mi corazón sea herido. Porque hay gente que se niega a hacer cosas porque no le gusta ponerse en posiciones donde el corazón es herido. Gracias a Dios que Cristo no hizo eso. Esta palabra nos debe poner a pensar. ¿Verdad que sí? A veces creamos barreras para que la gente no llegue a nuestro corazón y no sentirnos tan heridos porque nosotros sentimos profundamente. Pero eso mismo es lo que Dios pide de nosotros, ¿sabes? De hecho, mira lo que Él hace. Él nos pone como ovejitas en medio de ¿qué? De lobos. Señor, tú nos pones como ovejas en medio de lobos. A veces cuando uno medita en esas cosas de la palabra, tú dices, Señor, tengo miedo. ¿Cuántos han dicho eso? ¿O cuántos lo han sentido pero no se atreven a decirlo porque se sienten muy... No tengo miedo a nada. No, más que a todo. Sí, porque a veces queremos ser los más fuertes. A mí, las cosas, por lo general, las cosas que tengo que hacer y que tengo que enfrentar, como muchas son sumamente incómodas, me dan mucho temor. Pero me es impuesta necesidad. A veces tengo que hablar con personas, a veces tengo que reprender, lo hago con cariño, pero lo hago. Y el reprender, aun cuando tú lo haces con cariño, crea molestia en el que recibe la reprensión. ¿Qué hijo de nosotros cuando se le reprende se siente contento con nosotros?
Gracias, mami. Papi, castígame más, sí. Déjame llamar a mis amigos para que vean mientras me castigas. No, la Biblia dice que causa ¿qué? Tristeza. Pablo era tierno. Dice, tan grande es nuestro afecto por nosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Vieron? Él les entregó lo mejor que él tenía, pero también entregó su vida y su tiempo. Cuando uno entrega su tiempo, ¿qué está entregando? La vida. Cuando uno le dedica tiempo a algo, uno le está dando algo que nunca podrá ser pagado. ¿Qué es más caro, el tiempo o el dinero? El dinero tú lo puedes perder y volver a obtener, pero el tiempo tú lo inviertes y no vuelve atrás. Se vuelve parte de tu historia, pero es una gran inversión, porque invertir tiempo en alguien es invertir tu vida, porque tu reloj y el mío está corriendo y nosotros leemos hacia el frente, pero la realidad es que esto es hacia atrás. Cada vez tenemos menos tiempo. ¿Cómo estamos usando ese tiempo? Estamos aprovechando bien el tiempo. Oh, amados, pensemos en estas cosas. El apóstol Pablo invertía su vida y su tiempo en personas que él consideraba muy queridas. Tal vez al principio, cuando él llegaba a esos lugares, no lo quería mucho. Tal vez él era el que enseñaba a algunos, y algunos de ellos tal vez en un momento dado lo galletearon, le dieron, lo apedrearon, pero ahora le estaba pastoreando. No sabemos. Pero el Señor muchas veces permite que esas cosas sucedan. ¿Cómo lo vamos a hacer? El apóstol Pablo dice también, así como también sabéis, versículo 11, del 8, vamos a saltar al 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Qué hace un padre con un hijo? Lo exhorta y lo consuela. Hermanos, hay un tiempo para exhortar donde nuestros hijos tienen que escuchar. Tienen que escuchar. Y Dios los pone bajo nuestro para que ellos escuchen y aprendan. Y ellos tienen que escuchar. No es que si no quieren, no tienen que escuchar y él es libre. No. Esa manera de pensar de la psicología es una soberana tontería. ¿Dónde están los hijos de los psicólogos? La mayoría de ellos están perdidos, suicidados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque una cosa es lo que dice la palabra eterna de Dios y otra cosa es lo que dice un hombre con una mente finita, que cree que sabe algo, cuando la Biblia enseña que como la altura de los cielos sobre la tierra son los pensamientos de Dios sobre los hombres. Ahí está hablando de las bondades que Dios ha planeado para su pueblo y para los que se arrepienten, obviamente. Pero eso también aplica cuando comparamos la mentalidad y sabiduría de Dios con la sabiduría de ¿qué? De los hombres. Nosotros debemos creer que lo que Dios dice que es correcto funcionará. Pero tenemos que aplicarlo, fíjense, con ternura y con responsabilidad, pero también con firmeza.
Aunque tu hijo te diga en un momento dado, mami te amo, y de momento tú le digas no a algo, mami te odio. Y en ese momento tú tengas que decir, gracias Señor porque estoy haciendo mi trabajo. Yo no fui llamado para simplemente causarte alegría. Yo fui llamado soy llamado para formar el carácter de Cristo en un hijo ordinario. En mi caso, yo estoy aquí con el propósito continuo de que Cristo sea formado en cada uno de los santos de esta congregación. Y que ellos puedan experimentar la santidad, porque la felicidad está atada a la santidad. Pero cuando no hay santidad, el corazón se despega de Dios y huye la felicidad. ¿Okay? Mire, amado, debemos entonces exhortar y consolar. Exhortamos, pero también consolamos. Va a haber momentos de tristeza y de lucha. ¿Y quién debe estar ahí? Los padres. Que no tengan que correr a un amigo o una amiga para ser consolado teniendo un papá y una mamá. No, que el primero que piensen en papá y mamá. Y si no corren, pues que papá y mamá se acerquen. Y si no quieren hablar, pues háblale, exhórtale, consuélale. A veces los hijos no te van a querer hablar. Se van a molestar contigo. Piensan que eres tonto, que tú no sabes nada, que eres anticuado, que tú no estás ahí. Pero esa clase de tontería se les va después. Cuando la vida se encarga de meterle un buen barrecampo aquí y le desfigura su panorama y su fantasía mental, o cuando la vida se encarga de meterle un puño aquí en el plexo solar y se queda sin oxígeno y hay que darle una boca, respira y respira. Porque en esta vida suceden cosas que nos ponen a pedir por aire y a llorar por mami y por papi. ¡Mami! Pasa, pero permita Dios que tú y yo, cuando ese mami, papi se ha hablado, estemos ahí. Y vamos a pedirle sabiduría a Dios para poder ser tiernos, poder exhortar, consolar y al mismo tiempo ser firmes. Porque acuérdense que los niños, los adolescentes y los hijos siempre quieren que tú veas las cosas desde su punto de vista y perspectiva para que tú los veas con pena y veas a los otros como los malos. ¿Entienden? Y por eso tenemos que pedir a Dios sabiduría y entendimiento. Mire, amado, en Números, capítulo 11, mira lo que Dios le demanda a Moisés. Moisés se convirtió en el legislador, en el director de un pueblo de casi 3 millones de personas, 2 millones y pico de mil personas. Y mira la queja de Moisés. Mira la queja y el grito de Moisés. Esto nos dice mucho acerca de las responsabilidades de un padre. Moisés dice, ¿alguien me lo puede leer? ¿Tienes tu micrófono ahí? Moisés capítulo, dice Moisés, Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículos 11 y 12. Ahí, déjalo con fuerza. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo?
¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Note, un momento, todavía no lo terminé de leer. Note la queja. ¿Cómo se sentía Moisés con el pueblo? Murmurador, quejoso, trabajoso. Él estaba cargado y desalentado. Y entonces va donde Dios y le dice, ¿qué más dice, hermana? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Fíjate, repite, lo engendré yo. Para que, dice allí, llévalo en tu seno. ¿Cómo él tenía que llevar al pueblo de Israel? En su seno, como dice allí, como lleva la que cría al que mama. Hasta la tierra, por un desierto. Mira la descripción. ¿No es eso lo que tiene que hacer un padre y una madre? Un padre y una madre, por un tiempo, tienen que llevar a sus hijos y cargarlos en su seno e enfrentar muchas dificultades, pero procurar que el niño esté bien, aunque tenga que pasar por un desierto. Y el propósito es llevarlo a un lugar donde pueda beber el hijo leche y miel. Pero a veces estamos tan enfocados en cómo nos sentimos, o cómo nos hace sentir, o en la ingratitud, o en la dificultad, que tratamos de huir de la responsabilidad. Tratamos de correr. Les digo la verdad, se la he dicho a mí siempre, pero a mí no me gusta reprender. A mí no me gusta incomodar. A mí no me gusta tener un ambiente incómodo con la gente. Por alguna razón que solo Dios sabe y le plugo, Él me pone a predicar de cosas que siempre me hacen sentir completamente, absolutamente incómodo. Como que me saca del lugar donde yo me siento tranquilo. Y hablar con gente, con personas y decirle cosas y predicarle aquí, la gente cualquiera diría que yo soy un samurái. Pero simplemente estoy hablando eso porque Dios lo manda. Es sabio hablarlo porque Dios dice que es sabio. Hay que hacerlo porque Él tiene un pueblo que son sus hijos. Y Él ha puesto a sus hijos bajo un cuidado. Y esos hijos son de Él. Y si yo no le digo a los hijos lo que Él quiere decirles, sabe lo que me va a pasar a mí. Entonces yo, como le temo, prefiero que el Señor le meta las manos a ustedes que me las meta a mí. ¿Qué ustedes dicen? Bueno, Señor, lo dije, aquí está. Limpié mis manos. Ahora la bola queda en la cancha de los que escuchan acerca de las responsabilidades. Mientras tanto yo oro, Señor, que hayan escuchado y también ayúdame a mí en esto, porque yo reconozco que tú has acabado conmigo y yo tengo también, al igual que mis hermanos, cosas
que trabajar. Debilidades y un montón de otras cosas igual que ustedes. Fuerte. Entonces, como nota, trato de decirlo de una manera que no sea tan, y con todo y eso no me sale. Mire, amado, en 1 Corintios 4, 14 al 16, mira lo que dice el apóstol al respecto de esto. Acuérdense que estamos estudiando la Biblia y la Biblia va a exhortarnos, a consolarnos, a sanarnos, pero también va a redarguirnos y a producir convicción de pecado. Y si produce algo de convicción de pecado, te toca en algún punto, eso es bueno. Porque si te dolió en algún punto, significa que Dios quiso tocarte con su palabra. Y si Dios quiso tocarte con su palabra, significa que quiere tener tratos contigo. Y te está haciendo un llamado a volverte en cierta área de tu vida a Él. Porque Él quiere santificarte. Él ha enviado su Espíritu para convencerte y santificarte. Y que te separes de aquello que le deshonra. Y mira, dice ahí, en 1 Corintios 4, 14 al 16, no os escribo esto para avergonzaros. Mira, Pablo tenía que, la mayoría de las cartas que Pablo escribió siempre se escribieron ¿para qué? Para amonestar. Siempre en sus cartas había parte doctrinal y parte práctica, pero nunca, siempre había la oración por aquellos, la alabanza por ellos, pero también la amonestación. ¿Y cuál era la parte que más le disgustaba? Pero era su trabajo. Y dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. O sea, la labor de un papá cuando le llama la atención a su hijo no es avergonzarlo. Yo no quiero avergonzar a nadie, pero sí lo voy a amonestar como a hijos amados. Aunque algunos de ustedes sean mayores que yo. Lo que pasa es que si son mayores que yo, lo voy a hacer como si fuera mi mamá, si es una mujer, mi papá, si es un hombre, o una virgen, si tiene la misma edad que yo o menor que yo. Así que algunas de ustedes están casadas, tienen la menor que yo y las voy a tratar como virgen. ¿Qué les parece? Con gran respeto. ¿Por qué lo hago? Porque la Biblia lo manda y porque yo no me mando. Una hermana puso hoy en Facebook o ayer algo sobre cómo algunos líderes, ella es de otra iglesia, una hermana que nosotros queremos mucho, puso algo de cómo algunos líderes muchas veces se ponen a sí mismos como cabezas de sus iglesias y asumen posiciones que no le corresponden y se ignorean de las ovejas, cuando la única cabeza de toda la iglesia se llama Jesucristo. Mire, continúa el texto diciendo: no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ¿qué son años? Años son unos maestros que eran esclavos, que muchas veces se le ponían a estos estudiantes para ayudarlos y enseñarles a través de la vida hasta que llegaran a grande. Eran maestros que ayudaban. Por ejemplo, la ley fue un ayo para nosotros hasta que llegó ¿quién? Para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Pero aquí dice, aunque tengáis 10,000 años, o sea, que tengas 10,000 personas que te enseñen, que te ayuden, que te hablen de parte de Dios, 10,000 personas, Pablo les dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego
que me imitéis. O sea que la labor de un padre es darle un modelo al hijo. ¿Para qué? Para seguir. ¿Quién se lo da? El padre y la madre. Una madre debe enseñarle a una niña cómo ser mujer y la responsabilidad de ser mujer. Un padre debe enseñarle a un varón cómo ser un hombre y la responsabilidad de ser un hombre. Un padre debe enseñarle a una niña lo que debe buscar en un hombre, y también una madre debe hacerlo. Un padre y una madre deben enseñarle a un niño lo que debe buscar en una mujer, y debe comportarse la madre como la clase de mujer que quisiera que su hija tuviese, y el padre debe comportarse como la clase de hombre que quisiera que su hijo, que su hija tuviese. Entonces tú te tienes que hacer la pregunta: ¿te has comportado como la clase de madre o la clase de padre que quisiera que tu hija o tu hijo tuviesen? Le puedes exhortar, instruirlos con amor y ternura, llevarlos por el camino y decirle: imítenme. O si por casualidad te imitan, se autodestruirían. La hermana hace. Es verdad. Son cosas, porque mira, me gustó cómo se hizo. Es verdad, hermano. Esto es serio. Nosotros tenemos un gran llamado al cual no le podemos huir si somos padres y madres. Y si tienes una posición de autoridad en la iglesia, Dios ha puesto gente bajo tu cuidado, pues tenemos una gran responsabilidad y cosas que hacer. Dios nos ayude. Oremos los unos por los otros. Tenemos que dar ejemplo, porque la gente nos va a mirar. Y de momento dice: esto no se parece a lo que dice la Biblia que eso debe ser. Entonces vamos a ensuciar el testimonio de Jesucristo. Vamos a ensuciar el testimonio. Y el evangelio glorioso será blasfemado por causa de quién? De nosotros. Vivamos de tal manera que aún los que se oponen a nuestra vida tengan que callar cuando vean nuestra manera de proceder entre los paganos, entre los gentiles. Que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores sean avergonzados al ver nuestra buena conducta en Cristo. Tenemos que pedirle a Dios, hermano, que no me nace, pídele a Dios que te nazca. Sabemos que al ser humano no le nacen naturalmente las cosas del Espíritu. Pero ¿sabes algo? Dios te puede, si no tienes el Espíritu, darte el Espíritu, salvándote, enseñándote para Él. Y si lo tienes, hay cosas que el Espíritu va a añadir a tu vida paulatinamente, pero hay cosas por las cuales tienes que orar a quién, a Dios. Señor, esta área en mi vida he notado que no estoy haciendo una buena labor en esto. Ayúdame, Señor. Por favor, ayúdame. Ayúdame o me muero. ¿Sientes tu necesidad por vivir una vida que Dios ama? ¿Sientes una necesidad profunda por vivir una vida que Dios alaba? ¿O te conformas con mantener una reputación ante los hombres, aunque tu interior se esté pudriendo por dentro? Son cosas que tenemos que preguntar. Todo. Que Dios nos ayude. Oren por mí, que yo oraré por ustedes. Miren, para terminar, que el tiempo se ha cortado.
Qué triste ver que se fue. Devuélvelo, Isaías, devuélvelo. Dale para atrás, Isaías. No puede. Mire, amados, el último versículo que quisiera leerle se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13. Ya la semana que viene comenzamos con la pregunta 120. ¿Cuál es el alcance del quinto mandamiento? Pero en el Segunda de Reyes, capítulo 5, 13, dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Hijos, allí se nos dice cómo honrar a nuestros superiores y la actitud que debemos asumir cuando nos acercamos a nuestros padres. Un hijo debe acercarse a una padre y a una madre con gran respeto. Cada uno de nosotros tenemos hijos. Ellos deben acercarse con respeto. Deben tener amor, pero ¿saben qué también debe tener? Temor. Un hijo debe aprender a amar y a temer a sus padres. Yo lo voy a demostrar por las escrituras. Las dos cosas, lo dice la Biblia, literalmente lo dice, se lo voy a buscar en otra casa. No hay. Pero un hijo debe aprender a amarte y a temerte. Y con Dios debemos aprender a amarlo y a temerle. Y aquí vemos a un siervo llamándole a su dueño Padre mío. Porque acuérdense que padre se usaba de muchas maneras en la Biblia. Y con qué respeto, nota el tono de respeto y reverencia que le demuestra ese hijo o ese siervo a ese general, a ese criado, a ese general. Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa. A veces los hijos se acercan a los padres y les recomiendan o les sugieren cosas. Como hijo, cuando tú te acercas a tu padre, ¿cómo tú te acercas a él para recomendarle y sugerirle cosas? Recuérdense cómo se acercan sus hijos a ustedes. Para recomendarle. Sí, hay una familiaridad y un amor, pero junto con ese amor debe haber ¿qué? Gran respeto. Porque no están hablando literalmente como un igual. No es igual. No somos lo mismo. No. Según la Biblia, no es lo mismo. Dios lo ubicó a los padres en una posición de autoridad y de respeto sobre los hijos. Y Dios en su palabra manda que los que están bajo el cuidado honren a los que están por encima. Dios determinó que no es lo mismo. Por lo tanto, aquí mientras estamos en este mundo y somos familia, y somos hijos o somos padres, debe haber ese respeto y debe haber esa tensión entre amor y respeto. Pero eso los hijos no lo van a aprender por naturaleza. Ellos te van a faltar el respeto si tú no les enseñas a ellos no tan solo a amarte, sino a temerte. Te van a avergonzar en cualquier lado que te encuentres. El que tenga oídos para oír, oiga. Amigo que me escuchas por las redes, yo no sé cómo te va con tu familia, con tus hijos o con tus padres. Solamente le ruego al Señor, como le ruego que me ayude a mí, y le ruego que ayude a los hermanos que están aquí, le ruego a Dios que también te ayude a ti, para mostrar amor y temor en tus tratos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Ternura y firmeza, hacia arriba y hacia abajo. Que el Señor nos ayude. Soberano Dios, gracias por este tiempo.
Te ruego en el nombre de Jesucristo que tomes control, que nos ayudes en esta noche a asimilar tu palabra y a ponerla en práctica. Que por la fe podamos caminar en ella y recibir el fruto. Provee oportunidades para todos nosotros, para hacer lo que debemos hacer. Y danos la gracia para hacerlo con tu clase de corazón, con tu clase de amor, en sus diferentes manifestaciones. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y hermanas y a los que nos escuchan. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos los unos a los otros en el bendito amor de Jesús. Yo